Pedimos, Señor, que nos des ahora oídos atentos a tu palabra, Señor. Pedimos que me des gracia para expresar lo que he preparado y que sea tu Espíritu Santo el que lo haga salir como debe salir. Y también, Señor, abras los oídos de mis hermanos para que puedan escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, obedecerla. Ponemos en tu mano este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos hasta el capítulo 3 y hoy me gustaría ver si podemos terminarlo. Vamos a ver los 10 últimos versículos del capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y la última vez que compartí de Romanos, o la anterior, no me acuerdo exactamente, os comentaba que muchos estudiosos de la palabra del Señor y muchos teólogos, por el contenido que tiene la Biblia prácticamente de tapa a tapa, de principio a fin, que es el anuncio de las buenas nuevas de salvación para el hombre que estaba sin Dios, apartado de Dios. El Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, se considera como el corazón de la Biblia porque Romanos nos explica en detalle la obra del Señor Jesucristo para salvarnos. Entonces muchos dicen Romanos es como el corazón de la palabra de Dios. Y bueno, hoy los versículos que nos tocan ver hoy, imagínense que es como el corazón del corazón, porque es lo central de Romanos. Pablo va a volver al tema principal que mencionó en los versículos 16 y 17 del capítulo 1, y ahora lo va a traer otra vez después de haber argumentado todo su argumento, que como recordaréis es la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Cómo Pablo lucha, debate, echa por tierra al hombre natural, al hombre sin ley, me refiero diciendo natural, al que no era judío, hablando claramente, que no tenía la palabra de Dios, cómo su conciencia le daba testimonio de lo que está bien, de lo que está mal, cómo la creación misma también le da testimonio de un Dios y cómo el hombre se ha apartado y no ha querido seguir ni buscar a Dios, sino que han cambiado, dice varias veces, la gloria del Creador. Y Pablo, después de argumentar esto, después de argumentar que el judío tampoco, por haber seguido la ley, es justo por el hecho en sí de haber seguido la ley delante de Dios, sino que todo lo contrario. Por el contrario, el hecho de haber buscado su propia justicia y no la justicia de Dios, lo que la ley le ha producido es vanagloria, es enaltecerse, es compararse con los que no. Y de ahí hablamos también cómo el hombre de hoy en día que no sea judío puede ser muy moral y tener muchos conceptos de la ley de Dios y seguirlos, y por eso pensar que Dios le va a justificar, porque no soy tan malo como mi vecino. Mi vecino a lo mejor ha cometido adulterio y yo no, entonces yo soy mejor. O el otro robó y yo no, entonces yo soy mejor, y entramos en una especie de comparación que no nos justifica, porque la palabra de Dios dice que el que cumpla la ley es el que agrada a Dios, pero la cumpla la ley completamente, perfectamente. Dios es un Dios perfecto que exigió desde el principio una obediencia perfecta, a la cual el ser humano después de la caída nunca más pudo recuperar. Así que Pablo va a volver aquí a estos versículos y va a decir, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Siguiendo la costumbre que tengo de poner título y pensando en este pero ahora, el título que me gustaría poner en esta charla es Todavía hay tiempo, pero ahora. Hay peros muy interesantes en la Escritura, siempre hay peros interesantes. Pero como dije, estamos hablando del corazón de la palabra de Dios, como algunos dicen, y este pero toma una relevancia quizá de las más importantes de toda la Escritura. Es el pero más glorioso y maravilloso y esperanzador para el ser humano, porque dice, pero ahora, en este tiempo de Dios, aparte de la ley, o sea, aparte de todo aquello que
se esforzó todo el mundo, o por conciencia, o por ley, o por lo que sea, para agradar a Dios y no pudo, aparte de esa ley, Dios tiene otra justicia. Dios provee otra justicia para la salvación del hombre. Y dice, aparte de la ley, pero el mismo Pablo, en el mismo versículo al final, nos aclara que está atestiguada por la ley y los profetas. O sea que no es otra doctrina, sino que es la misma que estaba atestiguada en la ley y los profetas. Y como prueba de esto, el mismo versículo tan famoso, el justo por la fe vivirá, que Pablo mencionó antes, está mencionando a Habacuc. Luego va a mencionar a Abraham, y en el capítulo 4 va a hacer un detalle de lo que Dios hizo con Abraham y cómo le mostró antes de la ley que la justicia iba a ser por la fe. Así que pero ahora nos habla de que todavía hay tiempo, y el tema es que la justicia de Dios está vigente hoy. Hoy hay posibilidad de aferrarse a la justicia de Dios, de olvidarte si de alguna manera te estás aferrando a alguna justicia propia, a algún mérito propio. Es tiempo hoy de aferrarse a la justicia de Dios. Todavía hay tiempo. Pero hoy, pero hoy deja atrás una densa, pesada carga espesa de oscuridad que Pablo se encargó de mencionar, como acabamos de ver. Y pero ahora es como un rayo de luz, de esperanza, refulgente, que atraviesa la oscuridad, que atraviesa la desesperanza para el hombre. Estábamos completamente sin esperanza, no había mérito para hacer. Pero ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, es una justicia que viene de arriba, no está abajo, no está entre los hombres, no está en el corazón de nadie, ninguno pudo ya se acabó. Como decimos, rompimos todos los platos, rompimos todos los cristales, no hay manera de arreglarlo, por más que te esfuerces, por más que quieras, es imposible. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y esta justicia viene de arriba, es la justicia de Dios que vino a salvar a los que éramos totalmente indignos de ser salvados y por el contrario éramos totalmente dignos de padecer la justa ira de Dios eternamente. Así que Dios obró esta salvación tan grande. Pablo luego en los versículos que vamos a leer ahora nos va a especificar un poquito más para que recordemos cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios no sacrifica la ley de Dios, por eso dice atestiguada por la ley. Así que sin pasar por alto la demanda de su propia ley, el Señor nos ha salvado con su justicia. Dios fue perfectamente, como lo es en su amor, fue perfectamente severo también con el pecado, como lo es hoy en día y como lo va a ser al final del siglo. Dios fue perfectamente severo, pero sobre su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos recibir la perfecta justicia que el Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Así que los teólogos hablan de la doble imputación y dicen, así como Dios te imputa la justicia de Jesús, significa ponerlo en tu cuenta, significa que tú no lo merecías, que no lo podías pagar. Dios te pone esa justicia para que por la fe en la obra de Jesucristo sea tuya. Y Dios quita la culpa de tu corazón, de tu conciencia, cuando tú tienes esa fe. Esa imputación de la justicia es doble porque tu injusticia y tu pecado que causaba la ira que hablaba Romanos en 1:18, porque la ira de Dios se manifiesta a los hombres por toda la desobediencia, esa ira fue a la cuenta, fue a la cruz, fue sobre Jesús, para que eso sea imputado a Él. Por lo tanto, confiamos en la muerte de Jesús, pero confiamos también en la vida de Jesús, confiamos en la resurrección de Jesús, porque Él es el único que pudo agradar al Padre. Así que esto es tan grande, este amor infinito, que es bastante incomprensible. Yo estoy mucho tiempo y los que estamos mucho tiempo, espero que todos,
meditando la palabra del Señor, y cuando te pones a pensar y a meditar en la obra de salvación para el hombre, te quedas un poco tonto, en el sentido de que no lo llegas a comprender por qué así. Y la misma palabra de Dios lo dice. Dios revela sus perfecciones en amor, en justicia, en misericordia, en todo. Romanos 5, un poquito más adelante, versículo 6. Romanos 5, versículo 6, dice, porque mientras aún éramos débiles, esta palabra débil significa literalmente impotente, incapaz. A su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora, en este tiempo, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Lo veis? Ahí está la ira otra vez. No se olvida este tema. Y dicen que había un teólogo que preguntó, ¿de qué nos salva Dios? Y los alumnos que estaban en el comienzo empezó a decir, bueno, del infierno. Algunos pensaban que Satanás estaba en el infierno para castigar a la gente que iba al infierno, o sea, como que Satanás no iba a ser castigado. Del diablo, de esto. Y el teólogo dijo, no. Dice, la salvación que Dios te da es de Él mismo. Dios nos salva de su propia ira. Está más claro que el agua en la palabra de Dios, porque nosotros le enfadamos a Dios desde el principio con nuestros pecados. Así que somos salvos de la ira de Dios por esta obra del Señor Jesús. Desde la eternidad Dios decidió esto, librar al hombre del más grande mal que era la ausencia, la separación, no estar con Dios, y ponerlo en posesión del mayor bien que puede tener una persona, que es volver, como en Edén, a estar en comunión con Dios, a estar cara a cara como estuvo Adán y Eva con el Señor. Del peor mal nos lleva el Señor al mayor bien, ser hijos, ser familia. Otra vez podemos llamarle Padre, otra vez podemos decir Abba Padre, como dice el mismo libro de Romanos. Vamos a leer unos versículos que tienen que ver con esto, en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este versículo aclara lo que estábamos viendo ahora. No conoció pecado y el Señor le hizo pecado porque le imputó todos los pecados nuestros al Señor para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo. La justicia del Señor Jesucristo puede ser tuya si no crees, y ahora crees hoy porque todavía hay tiempo en el Señor, y los que creemos en Él tenemos la justicia del Señor Jesucristo. Muchas veces nos cuesta en nuestra cabeza creer que es así, y nos dejamos abatir por la culpa, nos dejamos abatir por otras cosas, o empezamos a sacar otra vez, como alguien dijo, el católico romano que tenemos de dentro, y queremos empezar a hacer más, a ver si puedo mostrarme a mí mismo y a los demás de que haciendo esto me voy a ganar el favor de Dios. No. Romano lo deja claramente aquí. La justicia es aparte de la ley. La justicia solamente es la justicia de Dios en Cristo Jesús, en la obra del Señor. Así que este amor incomprensible que no se puede captar, nos va a decir Efesios, que vengan conmigo a Efesios también, capítulo 3, y luego ya volvemos a Romanos y voy a intentar quedarme ahí. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Sobrepasa toda forma que nosotros podemos captarlo, pero eso no significa que no tenemos que intentar buscar comprender ese amor. Que no lo podamos captar no significa que no nos deleitemos en la palabra de Dios, tratando más y más de comprender y de mirar al Señor. Segunda de Corintios 3 dice en los versículos 16, 17 y 18 que hay un velo que cuando la gente se convierte se descubre, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y dice que entonces nosotros también mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria de Cristo somos transformados de gloria en gloria. O sea que tenemos que contemplar la obra de la cruz. No tenemos que dejar de contemplarla, porque la contemplación de la obra de la cruz aleja la idolatría. Cuando tú contemplas lo que hizo el Señor Jesucristo y su obra, vas a adorar al Señor más y mejor. Lo vas a hacer de esa manera y vas a despreciar, menospreciar todo lo demás que te puede atraer y vas a querer adorarle más a Él y servirle más a Él. Así que sea incomprensible no significa que no estemos pasmados buscándole cada día y observando y dándole gracias y adorándole a Él. Así que damos gloria al Señor por eso. Volvemos a Romanos. Y bueno, alguno podría pensar que cuando Pablo dice aparte de la ley, como dije antes, bueno, está a lo mejor olvidándose de la ley, entonces está presentando otra doctrina. Pues no, Pablo mismo dice ahí, atestiguada por la ley y los profetas. Él va a volver ahora aquí, en estos versículos, a Romanos 1, en lo que citó al principio. Él presenta a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Él también menciona que es la ley y los profetas, por eso vamos a ver a Abraham luego. Y en Génesis 15:6, por ejemplo, dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. O sea que esto no es nuevo, esto no se lo sacó Pablo de la galera. Pablo está escribiendo por el Espíritu Santo de cómo es la justicia de Dios. Esta imputación que Dios hace al que cree es de la que él está hablando y fue la misma que ocurrió con, en este caso, Abraham. Creyó al Señor y le fue contado por justicia. No lo que iba a hacer ni lo que hizo, sino que simplemente creyó. Creyó y le fue contado por justicia. Esto lo vamos a ver también en Salmos, etcétera, etcétera. Versículo 22, es decir, la justicia de Romanos 3, perdón. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Y este versículo tan conocido, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vuelve a repetir Romanos 1, 16 y 17, vamos a leerlo, pero agrega algo que es sumamente importante, que es vital. Dice 1, 16, 17, que es el tema central de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora nos va a agregar claramente en los versículos 22, 23, que el objeto de la fe es Cristo. Es la fe en quién tenemos la fe, no es la fe en cualquier cosa. Hay gente que dice tengo fe, tengo fe, tengo fe, y ya está. En Argentina teníamos un cantante conocido que estaba siempre yo tengo fe, y era fe en cualquier cosa. Pero la palabra del Señor dice que la fe es un instrumento, es un medio, pero la base de la fe
es la obra en Jesucristo. Así que todo hombre, sea rico, pobre, joven, anciano, varón, mujer, educado, no educado, moral, menos moral, necesita la justicia de Dios, que es por la obra de Jesucristo. No hay otra manera. No coger esta justicia de Dios por la fe nos va a mantener dirección firme y segura hacia el infierno, porque dice el siguiente versículo: no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán perdimos la aprobación de Dios. ¿Os acordáis en Génesis, los primeros capítulos que hablan de la caída y luego, como dije antes, toda la Biblia hasta casi al final, que está en la parte del futuro, escatológica, de Apocalipsis, nos va a hablar del plan de salvación? ¿Os acordáis en los primeros capítulos de Génesis? Dios terminó de hacer todo, incluido al hombre y la mujer. ¿Y qué dijo? ¿Qué vio Dios que era esto? Vio Dios que era bueno. Y dijo, y esto es bueno en gran manera. O sea que el hombre y la mujer estaban incluidas en este bueno en gran manera. Y la prueba de ello es que el hombre estaba en el jardín, se paseaba. No sabemos cómo será esto, realmente cómo era, pero es lo que la Biblia nos revela. Tenía relación con el hombre en Edén. Pero claro, pasó lo que pasó. Y lo que pasó tiene sentido. Yo ahora no me quiero ir a hablar de eso porque Romanos lo va a tratar después con Adán y Cristo. Pero no era la ley de los 10 mandamientos lo que Dios le puso al hombre. Dios le puso un solo mandamiento. Y algunos dicen, qué malo Dios, ¿no? ¿Por qué le puso un solo mandamiento? No le hubiera puesto ningún mandamiento. Parece que lo hizo caer, ¿no? Como el hombre mismo le dijo, la mujer que tú me diste, echándole la culpa a Dios. Todavía hoy muchos le echan la culpa a Dios. Pero pregunto, ¿quién daba la vida al hombre? ¿Acaso el hombre vive por sí solo? ¿Acaso el hombre se creó a sí solo? Todas las cosas buenas que tenía el hombre en Edén, ¿quién se las había dado? ¿No era justo que Dios le dijera solamente una cosa, que me obedezcas? ¿No era esa sola cosa para obedecer para que el hombre simplemente reconociera que había obtenido todo el bien de la existencia y la vida eterna y todo lo que Dios le daba en Edén? Era solamente para que el hombre diga, yo no tengo todo esto por mí mismo. Yo reconozco y te doy gracias. Por eso Romanos luego dice en el capítulo 1 que no le dieron gracias. Así que era más que justo tener un solo mandamiento. Y por la libertad que Dios dio al hombre de que le ame y no le obedezca como un robot, tuvo que poner la posibilidad de pecar o no pecar. Y el hombre, como sabemos, pecó. Y esto pasó a todos los hombres. Así que el hombre perdió la aprobación de Dios. ¿Y qué pasa cuando viene el Señor? Pero ahora, que es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Cuando el Señor sale del bautismo, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Os acordáis? Se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es lo mismo. En quien tengo complacencia. Yo apruebo a mi Hijo. La complacencia, la aprobación que perdió Adán en el huerto del Edén, ahora se puede recuperar por la fe en Jesucristo, en su vida perfecta, en su obra, en su muerte y resurrección. Luego, si llegamos, si Dios quiere, Pablo, como dije antes, va a mencionar también a Adán y a Cristo como el segundo Adán o el último hombre. Así que 24 y 25 avanzamos un poco en Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Parece que Pablo se está repitiendo. Estoy leyendo versión de las Américas, por si acaso no os coincide exactamente igual. Pero en versículo 24 dice, gratuitamente por su gracia. Es como que Pablo está diciendo dos cosas que son básicamente lo mismo. Esta justicia de Dios es gratuitamente y por su gracia. Es como que Él está haciéndonos ver una vez más, aparte de todo lo que dijo antes, no hay mérito, no hay forma, es imposible. No pasa porque vengas a la iglesia, porque estés en orden con todas tus cosas, porque tengas el cargo que tengas en donde sea, porque seas importante o no importante. No importa, no te apoyes en ningún mérito tuyo. La redención es en Cristo Jesús y es por gracia, sola gracia. Ahora bien, gratuitamente para nosotros. Pero dice luego el versículo siguiente, o el mismo, en la segunda parte, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La redención ya implica que no es gratis. Gratuitamente por su gracia para ti y para mí. Pero la redención, como los que estudian más que yo dicen, habla del pago de un rescate. Alguien tiene que pagar, y muy caro. Y es en Cristo Jesús. La redención fue el pago del rescate por ti y por mí. Y ese pago fue muy caro y lo hizo el Señor. Fue un pago de sangre. Así que empieza Pablo a meter estas palabras. Y después empieza a meter una palabra que es un poco, que no es muy normal de uso corriente, que es la propiciación. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Cuando hablamos de propiciación nos lleva directamente al Antiguo Testamento. El libro de Levítico, el libro de Éxodo. Empezamos a ver qué es la propiciación. Es un sacrificio propiciatorio. Y yo buscando un poquito digo exactamente qué es para ser más claro de dónde viene esta palabra. Esta palabra viene, para ser más claros, del propiciatorio del Antiguo Testamento. Cuando Dios estaba poniendo sus leyes y estaba instaurando el altar, los sacrificios, para enseñarle a Israel lo que luego vamos a ver en el Nuevo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios estaba enseñando a su pueblo, y entonces cuando Dios dice que hagas el arca de oro, que va a estar detrás del velo, que significaba el impedimento para pasar a la presencia de Dios, detrás estaba el arca, y la tapa es lo más normal, la tapa del arca de oro puro que tenía dos querubines, uno frente a otro, ese es el propiciatorio, la tapa del arca. Y la tapa del arca era muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no lo vamos a buscar, pero en Levítico 16:2, lo voy a parafrasear, Dios, cuando estaba instaurando la manera de acercarse a Él para presentar sacrificio expiatorio, que por cierto era para aplacar la ira de Dios por el pecado de su pueblo, le dice a Moisés, el Señor, mira, Moisés, dile a tu hermano a Aarón que no entre como Juan por su casa, lo hago con mis palabras, que no entre como Juan por su casa del otro lado del velo, porque yo me revelo desde el propiciatorio, de en medio de los querubines. Así que no lo quiero matar, porque va a morir. Dile que tenga cuidado, que se tiene que poner todos los atavíos, tiene que hacer todas las ceremonias, tiene que hacer todos los lavamientos, y tiene que ser una vez por año. Y aparte de que tiene que ser una vez por año, va a ser año tras año, porque un sacrificio no era suficiente. Dios lo que estaba haciendo era enseñando a su pueblo que un día, pero ahora, un día iba a venir el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Entraba una vez por año con sangre, se rociaba
la sangre sobre el propiciatorio y entonces se presentaba el sacrificio para perdón de los pecados. En Éxodo 25-22 también dice que desde allí, desde el propiciatorio, me declararé a ti, desde allí me encontraré contigo. Por eso Martín Lutero dijo, Dios se encuentra con nosotros en la cruz. La cruz es como el propiciatorio del tabernáculo celestial para todos los hombres. Si quieres tener comunión con Dios otra vez, si te quieres aprovechar de la justicia de Dios y olvidarte de la tuya propia, que es como trapo de inmundicia, dice Isaías, tienes que venir a la cruz. Tienes que venir a la cruz con el sacrificio de Jesucristo, con ninguno tuyo, con el sacrificio de Jesús. Y dice en este tiempo. Y el versículo 26 también dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Y cuando dice que Dios pasó por alto, no significa que Dios pasa por alto el pecado. En el versículo anterior, significa que este sacrificio perfecto es válido para todos los que vivieron antes de Cristo y pusieron su fe en Él y en sus promesas de que iba a venir el Mesías. Y este sacrificio es válido para todos los que, nosotros incluidos, después de Cristo, pecamos y ese sacrificio único es valedero para limpiarnos de todo pecado. Hasta el último día de tu vida, hasta el último pecado de tu vida, ya está pagado. Eso no significa licencia para pecar, pero significa que la sangre de Jesucristo tiene más poder de lo que nadie puede imaginar. Y el sacrificio de Jesucristo es el que perdona y el que nos puede volver a presentar delante de Dios. Así que hoy es tiempo de venir, o tiempo de seguir viniendo, porque a veces decimos, uy, nos entra la duda, a lo mejor, no sé, algún pecado que me quedó, o no confesé, o tengo que hacer algo. No tiene que ver contigo, tiene que ver con que tengas la fe en la obra del Señor Jesucristo. Así que es tiempo de venir a acogerse, a aferrarse, a hacer tuya propia la justicia de Jesús o de seguir viniendo a la cruz de Cristo. Hebreos 1. Pero ahora, hoy es el día de salvación. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Este es Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En estos últimos días, pero ahora, en este tiempo, Él es la purificación por nuestros pecados y por los de todo el que cree en Él. Por eso Pablo, y ya vamos terminando, nos dice en versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Versículo 27 del capítulo 3. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, o sea, no hay jactancia. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo que explicábamos antes. ¿Cómo va a haber jactancia por la ley? La ley no la puede cumplir nadie. Si hubiera alguien que la pudiera cumplir perfectamente, ese se podría jactar. Y ese es Jesucristo, es el único. Así que toda la gloria es para Él. No hay jactancia. No te jactes de nada, porque es Él en quien nos debemos gloriar. Si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor, dice la palabra del Señor. Así que, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y dice 29, ¿o es Dios de judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí,
también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los de la circuncisión o a los circuncisos, y por medio de la fe a los incircuncisos. Por si queda alguna duda, los circuncisos son los judíos y los incircuncisos gentiles son todo el resto del mundo. No hay pueblo, raza, lengua, nación que no se pueda aferrar a esta justicia de Dios y aferrarse a este sacrificio para que el Señor tenga misericordia de él y le perdone. Así que hoy es tiempo de creer, hoy todavía. Y para terminar, 31, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Y Pablo dice enfáticamente, aquí le ponen signos de admiración, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Como hablamos anteriormente, no hay manera, y sobre todo hoy en día, que podamos dar una buena nueva que no esté sobre la base de la ley. Porque el hombre hoy piensa que no hace nada malo. El hombre piensa hoy que todo lo que hago es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo roba, todo el mundo es adúltero, todo el mundo es sensual, todo el mundo hace lo que se le ocurre. Y bueno, es así. Soy un poco más moral que otro y con eso será suficiente. Dios me va a poner la mano así y ya está. Así que si no es sobre la base de la ley, que es perfecta, que es moral, que es justa, que es buena, que es santa del Señor, no podemos dar una buena nueva, porque no hay motivo. Pero cuando enseñamos la ley, damos las buenas nuevas de manera apropiada. Entonces, al contrario, Pablo lo dice, confirmamos la ley. Y el Señor dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y luego, como dije, capítulo 4 nos va a explicar inclusive que ya estaba en la Escritura desde antes de la promulgación de la ley esta justicia que es por la fe. Así que hoy es tiempo de creer en Jesús de Nazaret, en el Jesús histórico, en el Jesús de la Biblia, no en cualquier otro Jesús que muchos creen. La justicia de Dios es en la obra de Jesucristo, pero en el Jesucristo que tenemos aquí, no en otro Jesucristo. Así que hermano, yo no soy de decir que levantes la mano ni que vengas al frente, pero sí me gustaría orar y me gustaría que si alguna duda hay en alguien aquí sobre si tiene esa justicia en la obra de Jesucristo, ore y no se quede solamente ahí. Después está Javi, están otras personas, yo mismo, que se puede acercar y preguntar si tiene alguna duda sobre lo que hemos hablado, porque hemos hablado, como he dicho antes, sobre el corazón del Evangelio. No es tu justicia propia, solamente pon la fe en el Jesús de la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en Romanos y en toda tu palabra, Señor, porque tu palabra apunta a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, que Él es la propiciación, Señor, por nuestros pecados. Es lo que ha aplacado la ira tuya que pesaba sobre nosotros, Señor. Gracias por tener esa liberación de la culpa, del miedo al futuro, de qué va a pasar después de esta vida. Gracias, Señor, por la fe. Gracias, Señor, que es un don tuyo que tú derramas sobre tu pueblo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga claro, abra los ojos sobre esta palabra, Señor, que hemos hablado hoy, que podamos volver sobre ella, Señor, y poder contemplar tu gloria, Señor, allí. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque recibes con los brazos abiertos al que viene con ese sacrificio tuyo y no con sus propios méritos, Señor. Viene con bandera blanca, rindiéndose a ti, Señor, pidiéndote perdón por los pecados, pidiéndote que tú le ayudes, que tú le levantes, que tú le restaures. Gracias, Señor, por ese velo que se rasgó de arriba abajo. Gracias que nos da acceso ese sacrificio, esa justicia tuya, otra vez al lugar santísimo, a estar en comunión contigo. Yo te ruego, Señor, que si alguien aquí aún no te conoce de esa manera y se pensó que era por otro motivo que podía ganar tu aprobación, que tú le ayudes a ver que es solo por la sangre de Jesús, que pueda venir a los pies de la cruz
Te pido, Señor, que bendigas esta congregación, que también nos ayudes a proclamar este mensaje, Señor. Por tu gracia nos des ocasión para hacerlo fuera de estas paredes, Señor. Ayúdanos y bendícenos y sigue levantando pueblo en este lugar del mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.